Pongo la mía, pues. Ahora tienen que hablar lindo si están grabando. Ujú. Pues, que no se asusten. Oye, ¿y tienen el fondo de Zoom? ¿Para que si estemos todos iguales? ¿De la cámara? El que Sí. tengo yo. No, no, no. ¿Por qué no A ver, lo ahorita, envían? ahorita, ahorita se los paso ahorita. A ver. Ah, de Mario. Ya, entonces yo, como siempre, ya lo hemos hecho antes, los voy a presentar. Araya y compañía, quiénes son, muchas gracias por estar acá, la importancia del tema. Y te doy la palabra a ti, Fernando. Sí, Ya, y yo nos recontra presento. Le doy la palabra a los que en verdad van a hablar. ya, o sea, voy a dar la reseña a cada uno. Y de ahí te doy la palabra a ti. Y tú Ya, Hola, perfecto. hola Sí, sí, vas a chicos, hablar. ¿cómo en están? verdad yo hablo más de Perú que del equipo. Disculpen, ¿sí me escuchan bien? Sí, ¿no? Sí, Olga, te Sí, escuchamos bien. Ya, genial, gracias. Hola Marcela, ¿cómo estás? Ahí hola, bien, ¿y tú? les he pasado el fondo para que lo puedan poner. Si no, descárguenlo y ahorita me acerco a sus ubicaciones. Si es que no lo pueden poner. Pero creo que sí. Quiero ver acá mi laptop. Por el correo les he mandado. Perdón. Perdón. Y ahí va a ser una sola presentación, ¿cierto? Y todos van a hablar. Sí, Ya. ¿Y tú la compartes, Fernando? ¿O cada uno no, cómo lo la va a van? compartir Mario, parece. Ya. Y como siempre va a ser unos 40 minutos de presentación y 20 de preguntas, Exactamente, ¿te sí. parece? Ya, perfecto. Súper. Al final las preguntas las leo yo, las quieres leer tú, Marce. ¿Qué les va mejor para ustedes? Como quieras tú. Si la quieres, mira, yo te voy a dar la palabra y tú vas a ir moderando el debate. Así que Dale, si queréis, cuando terminemos, tú di como, bueno, ahora espacio para preguntas, etcétera, y ahí después sí, o empiezo yo a vamos, ahí leerla vamos nomás. conversando. Al final a la gente le encanta que uno interrumpa, se meta, pregunta. Así que eso, no sé, ya ve que me pusieron el video. Si quieren, no sé cómo estamos con la gente que está esperando en sala. Si quieren, le damos dos vueltas antes de Sí, comenzar. porque todavía no se conecta el abogado chileno. Además, O, ya. Esperamos o entonces. ni lo veo acá. Eh, ¿Diego? No, no está. Vamos a llamar. Esperando para entrar, dice Diego. No sé si alguien tiene que aceptarlo. mm, no lo veo en sala. ¿Estará con otro nombre, quizás? Puede ser. Eh, Sí, porque vemos Tony Pereira, Raúl Carranza, Joaquín, ahí José, está, Constanza. ahí entró ya Diego, por si acaso. Hola chicos, ¿cómo están? Ah, ¿No sale mi sí lo nombre? descargué, está en la ¿Cómo web. estás, Marcela? Ahora sí. Hola Diego, bien, Ah, ¿y ahí tú? está. Bien, Marcela, muchas gracias. Hola, Fernando. Mi amigo, tanto tiempo. Sí, a ver, aquí estoy viendo la PPT también. Bueno, Diego va a ser ponente igual que todos. Y te voy a dar la palabra, Fernando, Exacto, tú vas diciendo quién, vas moderando quién hable. Perfecto. eso mismo. Súper. Fernando ya es de la casa, así como la gerente Ah, general pero y qué el gerente bueno. general de la Cámara. Es que cuando Participante muy chico me Ah, activo. pero, encantaba moderar debate. Me encantaba. Me decían, Ah, tú vas a ser súper. muy buen moderador. Vas a ser muy buen moderado, me decían. Y terminaste como abogado. Sí. así Y partimos Las excesos. todos. vueltas de la vida. Sí. Ni moderador, ni tampoco moderado. Está bien, pues sí, es muy aburrido ser moderado. Más divertido ser de los De los extremos. desordenados. Exactamente. El líder negativo. O sea, Sí. Hay momentos para todo. Yo creo que hay momentos en que se puede hacer de todo. Voy a cambiarme de puesto, en realidad. Como que hay mala iluminación acá.
Llevamos más de Ahí sí. 16 Diego, personas el en único total. chileno, Fernando chileno infiltrado en Perú y los demás peruanos, ¿no? Puro- Somos infiltrados nosotros acá con Fernando. El Sí. resto son, ahí está Hugo, Sí. Olga, sí. Diego, Y Mario Mario. mandó el fondo para que lo apliques en tu pantalla. Al fondo. A ver, Ajá. vamos a buscarlo. Estoy en el iPad. A ver, ¿cómo será esto? O quizás Pedro Pablo te pueda ayudar. Fondo. No, no sé, aquí lo voy a intentar. A ver, voy a ver si lo puedo guardar. No, descargar. Solo Tengo descárgalo que y descargarlo en el iPad. donde está tu Ahí, video hay una flechita. Y ahí tienes que ¿dónde está poner mi este video? A ver, virtual aquí, background y buscas la imagen nada más. Toma el iPad ahí. y tíralo bien, bien A ver lejos. si lo Así logro pillar. funciona automático, casi siempre. ¿No sabéis que acá, más, creo que es aquí, ¿o no? Foto reciente. Soft landing en Perú. Vamos a ver. Ahí. Em, ahí sale, ¿o no? ¿Les aparece? Aparece Sí, bien, sí, Sí, Diego, sí, sí. sí, está sí, bien. sí, está bien. Eso. Logrado, logrado. Listo está. Buenísimo. Ya. ¿Quién va a hacer las preguntas al final? ¿Va Fernando tú, cierto? ¿O Marcela? Sí, Sí, Marcela me no, va a dar el Fernando pase y yo las me voy quitó el leyendo. rol. Ah, qué bueno. Está acaparando acá. Sí, sí, me Tú está sabes, me saltando el gustan las piso. cámaras, me gustan las cámaras. No, y también le hace preguntas, conversamos y vamos juntos leyendo lo que dice el público. Eso. Así Y que bien. pongámosle un deadline también. Pongámosle un deadline también, Marcela, para que no se nos alargue tanto esa parte que a veces se larga una hora. Sí, sí, mira, Eso nosotros sería... siempre estamos una hora en total. Entonces, si están 40 minutos exponiendo, después 20 preguntas, está perfecto. Ya, Y como yo perfecto. siempre digo, la idea es dejarlos en contacto y que sigan conversando después. Buenísimo. Y que nos juntemos en el Larcomar. Ahí está la foto, ahí se ve el Larcomar ahí, pues, una foto esa, Ahí se fondo de ve, sí, pantalla. es preciosa Listo, esa, Marcela. esa Iniciamos foto. entonces ahora ya Ya, con la proyección del video. listo. Ya, vamos. Hola, este es un nuevo encuentro de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. En breve nos estamos enlazando de forma remota con el equipo para conectarnos en los próximos minutos. Bienvenidos. En breve nos estamos enlazando de forma remota con el equipo para conectarnos en los próximos minutos. Bienvenidos. En breve nos estamos enlazando de forma remota con el equipo para conectarnos en los próximos minutos.
En breve nos estamos enlazando de forma remota con el equipo para conectarnos en los próximos minutos. Bienvenidos. Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webcast de la Cámara de Comercio Peruano-Chilena. En esta oportunidad nos convoca un tema muy interesante sobre cómo internacionalizar tu negocio y realizar un adecuado soft landing en Perú. Cuando una empresa decide internacionalizarse, lo primero que se pregunta es cómo lo hago, qué tipo de sociedad constituyo, qué impuestos debo pagar, quién puede ser el representante de la empresa, temas laborales, entre muchos otros. Entonces, debido a esto, ya que muchos socios nos preguntan, nos hacen estas mismas preguntas, hemos decidido coorganizar junto a nuestros socios Araya y compañía este webcast. Entonces, muchas gracias Araya y compañía, y quiero contarles un fundado en el año 2004, es un estudio jurídico destacado por brindar asesoramiento especializado en el ámbito corporativo y de comercio internacional, posicionándose como líderes en Chile y Perú. Respaldados por su reconocida experiencia y amplia trayectoria, prestan servicios en diversas áreas del derecho empresarial, asesorando y representando a clientes nacionales y extranjeros en los negocios e inversiones que realizan. Muchas gracias nuevamente, Araya y compañía, abogados, por estar con nosotros. Y quiero presentarles a nuestros ponentes del día de hoy. Está con nosotros el señor Fernando Maldonado, Country Manager de Araya en Perú. Fernando Maldonado es abogado y Country Manager de Araya Abogados en Perú. Es responsable del área de comercio internacional, enfocado en la asesoría integral a clientes nacionales e internacionales en materia agrícola, de agroexportaciones, resolución internacional de controversias y contactos con mercados en América Latina. Hola Fernando, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Marcela, cómo estás? Hola a todos. Súper bien, gracias por estar con nosotros. También tenemos al señor Hugo Paz, abogado senior, parte del equipo de Araya y compañía abogados desde el año 2020, con maestría en Derecho de los Negocios, con prácticas en políticas de la competencia y regulación, con más de 12 años de experiencia en litigios, especialización, quien es abogado magíster en tributación y política fiscal de la Universidad de Lima. La señora Sánchez es gerente general y parte del equipo legal de Araya y compañía abogados desde el año 2019, con más de 11 años de experiencia relevante en análisis de los impuestos y asesoramiento a grandes empresas en materia tributaria y corporativa. Ha participado como expositora en diversos seminarios donde se han abordado temáticas en torno a la tributación de las personas jurídicas. Hola Olga, muy buenas tardes. Bienvenida al webcast del día de hoy. Se le Por ahí, cayó Olga. el No internet importa, a después nos Olga, parece. saludamos con Olga. Sí. Y por último, quiero dejar con Eso. usted y presentarle al señor Diego Núñez, abogado de la Universidad Finisterra de Chile. Anteriormente trabajó en Vargas y Consultores Asociados y Celedón Bulnes y Compañía Abogados. Sus estudios son licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad Finisterra, máster en Tributación de la Empresa de la Universidad de los Andes, diplomado en Planificación Patrimonial y Fiscalidad Internacional en la Universidad del SEMA de Buenos Aires. Muchas gracias a todos por estar hoy día. Tremendo currículum, todos tremendas reseñas. Así que le quiero dar la palabra a Fernando para que me ayude moderando el debate del día de hoy. Muchas gracias, Marcela.
Bueno, muy buenas tardes con todos. Primero que todo, agradecerles su participación. Sin ustedes esto no sería posible. Agradecer igualmente a la Cámara de Comercio Peruano-Chilena por su apoyo en la organización y difusión de este evento. Siempre podemos contar con su apoyo en el intercambio comercial permanente entre ambos países. Y por último, igual agradezco a mis colegas de Chile y Perú, el doctor Diego Núñez, doctor Hugo Paz y doctora Olga Sánchez, quienes nos acompañarán esta tarde, entregándonos un valioso conocimiento desde sus áreas del derecho. Bueno, ya me presentaron, pero voy a repetir un poquito. Mi nombre es Fernando Maldonado, soy el Country Manager en Perú para Araya y Compañía. Araya es una firma de abogados chilena, la única con oficina y un staff completo de abogados en Perú y próximamente igual en Colombia. Somos un estudio jurídico experto en comercio internacional, destacamos por nuestro rol jurídico, pero también comercial, apoyando desde distintas áreas el crecimiento de nuestros clientes y sus proyectos. Así las cosas, sean todos bienvenidos a este webinar de Soft Landing en Perú. Quizás algunos de ustedes no estén familiarizados con el concepto de Soft Landing. Para aquellos que no lo conocen, les comento que Soft Landing, en su traducción más literal al español, se entiende como aterrizaje suave. Justamente lo que queremos lograr con este webinar es que quienes estén pensando en comenzar operaciones en Perú puedan tener un aterrizaje suave y tengan claro el marco jurídico en el cual deberán desarrollar sus operaciones, las cargas tributarias a las que se verán afectos, las leyes migratorias que deben tener en consideración, pero también conozcan todos los beneficios y ventajas que existen en el Perú. ¿Por qué constituirse e invertir en Perú? Porque es fácil, es rápido y es rentable. Antes de comenzar de lleno, me gustaría hablar un poco de Perú y su situación frente al resto del continente y el mundo. Perú fue uno de los países de América Latina que más creció durante el año 2023. Es uno de los mercados más atractivos en esta parte del mundo, sin lugar a dudas. Asimismo, destaca que la inflación peruana acumulada durante la última década se encuentra entre las más bajas de la región. Estos logros han hecho que Perú pueda crecer en una media del 4,4% en las últimas 2 décadas. Esto más del doble del promedio de América Latina. Si tomamos a Chile, por ejemplo, Chile únicamente ha crecido un 3,5% en lo que respecta al mismo tipo de crecimiento. Además, Perú, con un gran crecimiento del Producto Interno Bruto, los bajos déficits fiscales que presenta este país han llevado a que Perú tenga la relación de deuda pública más baja de la región. Históricamente, además, la economía peruana se ha visto muy afectada por el precio del dólar, pero con el buen desarrollo de la economía interna y el crecimiento de los principales sectores económicos como la minería y la agricultura, el sol peruano, la moneda local, se ha apreciado bastante en los últimos años. Otra buena noticia para la economía peruana es que el Perú tiene la tasa de interés oficial más baja de la región. Esto significa que el mercado peruano es más atractivo para invertir y para pedir créditos para inversiones en el país. Todo esto trabaja para que la economía peruana tenga una de las inflaciones más bajas y menos variables de América Latina desde el año 2001. Estos son algunos ejemplos de por qué Perú se ha transformado en un polo de inversión para Chile, Latinoamérica y hoy también para el resto del mundo. Hoy vamos a escuchar consejos de profesionales que han dedicado gran parte de su trayectoria en poder ayudar a empresas que se instalen en el mercado peruano y aprovechen todos los beneficios que este hermoso país tiene para dar. Los invito ahora a escuchar la presentación de nuestros abogados, quienes les podrán dar un aterrizaje suave a su llegada a Perú. Hugo, por favor, muchas gracias a todos. Gracias, Fernando. Bien, creo que Fernando nos ha resumido el por qué Perú es un país atractivo hoy por hoy para los negocios. Tenemos que irnos con la idea luego de esta exposición que Perú es un país que es bueno, es fácil y es rentable para hacer negocios, tanto con nacionales como con extranjeros. Dentro de los temas que vamos a desarrollar y que tenemos que tener en consideración al momento de hacer el aterrizaje en Perú, es saber las sociedades que existen en Perú y sobre todo cuál es la preferida y que en nuestra praxis consideramos que es la mejor que puedan ustedes optar. Tenemos a las sociedades anónimas que se van a dividir en sociedades anónimas abiertas y cerradas. La de responsabilidad limitada, una EIRL. Dentro de nuestra expertise, consideramos que la sociedad anónima cerrada
es la más elegida en el Perú. ¿Y por qué? Porque es conformada de 2 a 20 accionistas, porque no hay un mínimo de capital social. Podemos constituirla inclusive con $100. Las transferencias de acciones que se van a dar en este tipo de sociedades son bastante laxas y fáciles. Podemos esto realizarlo a través de documentos privados y ustedes pueden transferir sus acciones estando en otra parte del mundo sin estar en el Perú. Y puede ser representada por un peruano o un extranjero con residencia. Eso está relacionado bastante al gerente general. ¿Por qué? Básicamente porque si bien es factible que un extranjero con no residencia pueda ser un representante legal, el problema radica cuando queremos utilizar los poderes de este representante legal ante la autoridad tributaria. Entonces son los 3 puntos básicos con los que iniciamos esta exposición. Siguiente, por favor, Fernando. En las situaciones societarias que tenemos que tener en cuenta y que muchos de nuestros clientes nos consultan al momento de hacer un aterrizaje sencillo en el Perú es sobre la utilización o no del capital social. Muchas empresas se constituyen con un capital social alto y lo que buscan es, luego de haber sido constituidas, es utilizar ese capital social. Bueno, pues la respuesta a este tipo de preguntas es que ustedes sí pueden utilizar su capital social con el que se constituyeron, pero siempre la ley establece que, bueno, tenemos que reintegrar ese capital que lo utilizamos para el manejo de la sociedad, porque si no tendríamos que hacer una reducción del capital social. Todos los acuerdos siempre tienen que ser plasmados en el libro de Junta General de Accionistas. El libro matrícula de acciones, basándonos en esta modalidad societaria elegida por la gran mayoría, que son la sociedad anónima cerrada, es que registra y da cuenta de quiénes son los accionistas de la sociedad. El pacto social y los estatutos, cuando los conformamos, lo hacemos de una manera tal que ingresan sólidamente al mercado nacional, es decir, cuentan con todas las facultades, están previstos todos los antecedentes y todas las situaciones para que ustedes puedan desarrollarse correctamente en la sociedad que emprenden en Perú. Pueden nombrar también diversos apoderados para la operatividad de la empresa. Esto quiere decir que no solamente van a tener un gerente general, sino pueden nombrar apoderados de diversas clases, con firma conjunta o no, o simplemente el gerente general. Lo recomendable siempre va a ser que tengan diversos apoderados en caso de ausencia del gerente general. Y los aumentos de capital que siempre van en beneficio de la sociedad, porque el capital social que está registrado, suscrito en registros públicos en el Perú, pues da cuenta de la fortaleza de esta sociedad en el país. Siguiente, por favor. Bueno, la contratación laboral general, tenemos que considerar que luego de constituida esta sociedad, pues nos interesa tener también cierto tipo de trabajadores, de mano de obra, para poder nosotros continuar desarrollando y poder hacer riqueza en el país. Bueno, nosotros tenemos el marco general, el régimen general, y hay otro tipo de regímenes que establece la ley para aquellos emprendedores como es la microempresa y la pequeña empresa. ¿Sí? Tenemos modalidades de contrato de trabajo que pueden ser temporales, las más usadas, de naturaleza accidental y de obra o servicio, como es, por ejemplo, para el régimen agrario. En las modalidades de contrato que nosotros siempre solemos ver cuando contratan a trabajadores, es que se utilizan mucho los contratos para inicio o lanzamiento de una nueva actividad. ¿Sí? Y el contrato por necesidad de mercado. El de la nueva actividad es por 3 años solamente y el de necesidad de mercado va por 5 años. Estos contratos son determinados y bueno, lo que la ley dice es al término de este periodo, pues uno decide si continúa con este trabajador o se convierte en indeterminado. Y bueno, la relación laboral general termina con el fin del vínculo contractual con el trabajador, sea a través de un mutuo disenso, porque el contrato terminó su periodo, o porque hubo tal vez un despido justificado o injustificado que acarrea una indemnización. Siguiente, por favor.
aspectos laborales a considerar, así como hemos visto los aspectos societarios, los aspectos laborales a considerar para que tengamos un aterrizaje bueno y sea fructífero en el país, es que debemos iniciar operativamente como una microempresa o pequeña empresa. Estamos iniciando el negocio y bueno, necesitamos considerar cuál de las dos opciones a tener en cuenta. La gran mayoría inicia con microempresa y después se puede convertir a una pequeña empresa. Ustedes me preguntarán cuál es la diferencia. Bueno, la microempresa refiere que puedo ser una microempresa cuando estoy iniciando y tengo 10 trabajadores y mis ventas anuales no deben superar las 150 unidades impositivas tributarias de Perú, que aquí son 5.150 soles, pero para que lo tengamos en mente, no debemos superar anualmente una venta anual de $203.289 para estar dentro de este régimen. La pequeña empresa, su diferencia es que es de 1 a 100 trabajadores y mi venta anual, allí sí incrementa, no debe ser mayor a $2.303.947 aproximadamente. Entonces, nos podemos diferenciar del régimen general con la microempresa y la pequeña empresa, básicamente por estas aristas. Posteriormente en las preguntas podría desarrollar cuáles son las características laborales de ella. Bueno, seguimos. Evitar la desnaturalización de los contratos de trabajo, es decir, los trabajadores tienen que estar siempre con un contrato, como hemos estado explicando hace una diapositiva anterior, con un contrato de naturaleza temporal o de naturaleza accidental o por una obra o un servicio. No contratemos personal calificado con contrato de servicios, que es un contrato de naturaleza civil. Se les recomienda siempre que el personal contratado sea por un tiempo determinado y solamente el personal necesario es el que va de forma indeterminada. ¿Por qué? Me preguntarán, porque bueno, en el determinado pues yo concluyo el periodo por el cual contraté y puedo prescindir de ese trabajador sin ninguna implicancia dineraria. Y cuando es indeterminado, pues tengo que generar o una causal de despido o en su defecto, pues tendría que llegar a un mutuo disenso. Los periodos de prueba, todos los contratos tienen que tener periodo de prueba, si así lo estipula el empleador, es lo usual, 3 meses para trabajadores comunes. Y bueno, y la retención indebida del aporte previsional por parte del empleador respecto del trabajador. Bueno, esto es básicamente está relacionado al seguro previsional. Cuando el trabajador genera un mes de trabajo, pues genera un aporte previsional, sea a la AFP privada o al Sistema Nacional de Pensiones, en las cuales el empleador está obligado a consignar ese importe a favor del trabajador porque es descontado de su salario. El no hacerlo, pues, podría generar o genera una apropiación ilícita de ese dinero. Siguiente, por favor. Dentro del tema laboral relacionado al soft landing, también tenemos a los trabajadores extranjeros. Ustedes me preguntarán qué sucede con los trabajadores extranjeros que quiero que vayan al Perú a producir, porque es un personal calificado. Bueno, pues también la ley aplica para ellos. Y lo que dice la ley para trabajadores extranjeros, básicamente es que cuando son contratados de una forma formal en el Perú, tienen los mismos derechos que los nacionales, que los peruanos. Las remuneraciones no van a poder exceder el 30% de la planilla, salvo una excepción. Y la excepción básicamente son los diversos tratados que tiene el Perú, en la cual podemos destacar el convenio Mercosur y el que tenemos con Comunidad Andina. Los porcentajes limitativos, el 20% del total de los trabajadores, pero también esto aplica con la excepción de Mercosur. Es decir, si nosotros somos miembros de alguno de los países de Mercosur y estamos con un carnet de extranjería, pues la empresa no tiene que preocuparse por tener una mayor cantidad de extranjeros contratados en el país que nacionales en la empresa, porque ellos son las excepciones. Tenemos tratados que nos permiten hacer ello. El plazo del contrato, algo que siempre tenemos que tener en cuenta, es que son determinados por un plazo prorrogable
y no debe ser mayor de 3 años. El contrato se registra y se aprueba automáticamente hoy por hoy por el Ministerio de Trabajo. Y bueno, y la calidad migratoria habilitante, que es nuestro tercer punto, lo otorga Migraciones de Perú. Siguiente, por favor. Los aspectos laborales que vamos a tener en cuenta para los extranjeros es evitar desnaturalizar los contratos de trabajo, es decir, tener contratos de locación de servicios o simplemente contratar, por ejemplo, trabajadores que no tienen calidad migratoria habilitante en el Perú. No podemos otorgar contratos indeterminados, como les decía. Tienen que ser por 3 años y prorrogables. No contratamos trabajadores con pasaporte o con carnet de extranjería cancelado. Es decir, si usted ingresa como turista, pues no va a poder ser contratado o no debería ser contratado por la empresa. Hay que gestionar su carnet de extranjería y después, con la calidad habilitante, puede usted ya ser parte de la empresa. Registramos los contratos ante el Civicio Civicma, que son plataformas del Ministerio de Trabajo, y bueno, hay que respetar los porcentajes limitativos, salvo excepciones. Las excepciones son los tratados. Todos aquellos países con los que no tenemos tratado, hay una forma, un mecanismo distinto para poder contratar extranjeros en el Perú. Siguiente, por favor. Pasamos al punto tercero de mi exposición, y que es la última, es las calidades migratorias en Perú. Existen dos tipos de calidades migratorias en Perú, que son las temporales y las de residencia. La temporal es la que conocemos todos cuando viajamos, por ejemplo, a un país y queremos estar como turistas, o por ejemplo como un trabajador designado temporal, o por algún acuerdo internacional. Y la de residencia es cuando queremos estar ya en el Perú, establecernos ya en el Perú, y esto es prorrogable por cierto tiempo dependiendo a la autoridad migratoria. Y permite que nosotros podamos residir en el Perú y podamos estar fuera del país para hacer los negocios y volver a regresar al Perú, pero identificándonos siempre con el carnet de extranjería. Entre ellos destacan la de inversionista, la del trabajador residente o familiar residente, o por ejemplo la de un designado. Siguiente, por favor. La calidad migratoria por acuerdo Mercosur, que es la que es más fácil y nos permite poder establecernos rápidamente en el Perú y por ende hacer negocios porque tenemos el mismo tratamiento que un nacional. Y bueno, tenemos a los estados partes que son Argentina, Brasil, el Paraguay, Uruguay y Venezuela, que bueno, hoy por hoy está suspendido, o sea que venezolanos no pueden aplicar este tipo de acuerdo Mercosur, pero también tenemos los estados asociados, que vendría a ser Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam y Bolivia, que sigue en proceso de adhesión. Y tenemos por el otro lado la calidad migratoria de inversionista, que es aquel que quiere venir a Perú con no menos de 500.000 soles a invertir en el país. Este tipo de calidad migratoria pues va a dar un espíritu de residencia de 365 días calendarios prorrogables, pero se tiene que hacer y acreditar esa inversión. De todas las calidades migratorias en nuestra praxis, la mayoría de nuestros clientes utilizan el acuerdo Mercosur. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo, porque permite que podamos obtener un carnet de extranjería que por ley es aproximadamente 3 meses eh, anuales, los que demora, pero en la práctica va de 1 mes y medio a un mes, a dos meses. Durante todo ese tiempo, el candidato a obtener este carnet de extranjería puede salir del país por 30 días de una sola vez o en múltiples salidas que sumadas no excedan esa cantidad, para no perder la situación que está solicitando de cambio de calidad migratoria. Obtenido el carnet de extranjería, y pueden convertirse ya directamente en gerentes, pueden abrir cuentas en el Perú, pueden trasladar fondos, pueden estar asignados a una FP o a la ONP, es decir, la calidad migratoria habilitante por acuerdo Mercosur da una gama de beneficios a aquel extranjero que decide y opta por venir a residir en el país. Y claro está, esto aplicable a la sociedad, a un soft landing en Perú,
pues nos viene fenomenal. Siguiente, por favor. Con esto yo concluyo mi exposición y quedo atento para sus preguntas, las cuales pueden dejar en el chat. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Para continuar con la exposición, voy a explicarles un poco el tema el tema tributario. Cómo funciona el trámite de obtención del RUC acá una vez ya constituida la empresa en Perú, y cuál es la forma más sencilla de operar o el régimen tributario más fácil para que empiecen a operar, ¿no? Como bien Hugo ya les explicó lo sencillo, lo fácil que puede ser constituirse en Perú. De igual forma o en la misma línea, también el trámite, una vez que la sociedad ya tenga su copia literal, que es como su código de identificación, tenemos que ir a lo que es SUNAT. SUNAT es el equivalente al Servicio Nacional al Servicio Interno al Servicio Nacional de Impuestos en Chile. Es la Superintendencia Nacional Tributaria. Y nosotros, con ya la documentación, nos vamos a tramitar el RUC, porque con el RUC, una vez tenido el RUC, vamos a tener el tema de las cuentas en los bancos y también, ya sea cuentas bancos comerciales, Banco de la Nación, para temas de tracciones que pueda requerir la empresa. En esa línea, el régimen tributario, los más recomendados para una empresa que está comenzando, sería el régimen MIPE tributario. El régimen MIPE tributario no tiene un límite de actividades que pueden acogerse. Es decir, yo puedo ser del sector agroexportador o agroindustrial, me puedo acoger a este régimen. Del sector textil, del sector construcción, en general, no hay límites de actividades. Lo que sí hay es un tope de ingresos netos anuales. O sea, en función a la proyección de ingresos que la empresa que se acaba de constituir en Perú vaya a tener en un ejercicio, supongamos 2024, es que pueda acogerse este régimen. Es decir, el tope es hasta 1.700 UITs. Una UIT, que es la unidad impositiva tributaria en Perú, equivale actualmente a $1.392. Entonces, la empresa va a poder estar en este régimen en la medida en que no supere los $2.366.400. Este régimen tributa con el impuesto a la renta, que es el pago a cuenta mensual, lo que se conoce acá en Perú, inicialmente en dos tramos, de 0 a 300 UITs de ingreso. 300 UITs es aproximadamente $417.600. Tributarán mensualmente pagando un 1% sobre el impuesto a la renta. Si la empresa superara en el transcurso del ejercicio, o sea, en un mes pasa las 300 UITs, vuelvo a repetir los $417.600, empezará a tributar con el 1.5% mensualmente. La tasa del IGB es única, lo que también se conoce como el IVA, que aplica el 18%. Anualmente, porque este régimen presenta declaración jurada anual, también es escalonado. Por las 15 primeras UITs o su equivalente, que es $20.880, la empresa tributará con la tasa del 10% sobre la utilidad. En el momento en que la empresa supere las 15 UITs, el exceso va a tributar con el 29,5%, que es la tasa del régimen general que les voy a pasar a explicar. El otro régimen, que es el régimen más completo, que tampoco tiene límite de actividades, pueden emitir todos los comprobantes de pago autorizados por el reglamento, es el régimen general, que es el régimen completo, ¿no? Este régimen se paga también como pago a cuenta, el impuesto a la renta mensual se tributa con el 1.5% cuando recién la empresa se constituye, se ha inscrito en el RUC. Una vez que ha finalizado ya un ejercicio, ha presentado una declaración jurada anual,
ya viene para el siguiente ejercicio, puede tributar con el 1.5 o el coeficiente, el que le resulte mayor. Empieza a tributar ya mensualmente. El IGB, la tasa es la misma, es el 18%, y de igual forma presentan una declaración jurada anual que paga él o por la cual tributan con el 29,5% sobre la utilidad. Claro está que hay un tema de muchas deducciones que yo puedo aplicar en mis declaraciones juradas anuales, así como también en el tema de las declaraciones mensuales, que son créditos, ¿no? Y beneficios a los que yo puedo llegar a obtener para hacer una tributación más fácil, más digerible para una empresa que recién está comenzando. Que poco a poco los vamos a ir, a continuación de esta exposición, los voy a ir detallando. Siguiente, por favor. Otro régimen, que este sí es un régimen especial del régimen general, pero es para las empresas que ya están netamente dirigidas al sector agroexportador, es el régimen agrario. Este régimen también tiene un porcentaje de aplicación especial para el impuesto a la renta, y es las empresas cuyos ingresos netos no superen las 1.700 UITs en un ejercicio tributarán desde el 2021, que se dio la nueva ley del régimen agrario, hasta el 2030 van a tributar con una tasa del 15% del impuesto a la renta. A partir del 2031, si es que no sale una nueva norma que pueda prorrogar los beneficios a los que tienen derecho los contribuyentes que se acogen al régimen agrario, ya tributarán con la tasa del régimen general. Si la empresa, o sea, la proyección de sus ingresos netos superara los 1.700 UITs, está aplicando actualmente, bueno, hasta este año aplica la tasa del 20%. A partir del año 2025 y durante el 2027 ya aplicará la tasa inclusive hasta el 2027 aplicará la tasa del 25%. Ya a partir del 2028, por norma, se aplicará la tasa del régimen general, a menos que salga alguna otra modificatoria. Pero este es un régimen especial que se tienen que cumplir ciertos requisitos, como el tipo de actividad, que tiene que ser netamente agroexportadora, productores que se puedan acoger a este régimen, ¿no? Y no aplica si únicamente tienen personal administrativo, sino tienen que estar operando como tal, desarrollando la actividad del agro para poder acogerse en este régimen. Siguiente, por favor. Ya. Dentro de los beneficios tributarios aplicables a las empresas que les puedan ayudar también para que no todo sea pago de impuestos, sino también que sean para que puedan surgir en este país, está el saldo a favor del exportador. El saldo a favor para los que se dedican netamente a las exportaciones tienen el beneficio del IGB pagado, ¿no? Para poder lograr esas exportaciones. O sea, en el momento que yo ya tenga o yo ya he logrado facturar y embarcar esa exportación, yo puedo solicitar mi devolución por ese saldo a favor originado en la exportación, que no puede acceder el 18% de mis exportaciones embarcadas del periodo. También el drawback, que el drawback es la restitución de los derechos arancelarios. O sea, yo he necesitado importar para poder tener mi producto terminado acá en Perú, que luego lo voy a poder exportar, que suelen hacerlo casi en su mayoría las empresas. Hay este beneficio que por todos los aranceles que yo he tenido que pagar, yo también puedo solicitar el 3% del valor FOB del bien exportado. Para el drawback también tengo ciertos plazos que cumplir, tengo que estar dentro del plazo de los 180 días para yo poder hacer uso de esta devolución, de esta restitución de derechos arancelarios. Y un tema que está aplicando desde este año, vigente desde el 1 de enero del 2024, que es precisamente la ley 31969. Esta norma tiene por objeto impulsar la competitividad y la generación del empleo en los sectores textil, confecciones, agroexportador, agroindustrial, así como también fomentar un poco su reactivación económica y su crecimiento sostenible a nivel nacional e internacional, ¿no? Algunos de
uno de los principales beneficios que señala esta norma es, por ejemplo, la reinversión de las utilidades. Es decir, que las personas que se puedan acoger o que estén comprendidas dentro de esta norma, que reinviertan sus utilidades luego del pago del impuesto a la renta, tendrán derecho a un crédito tributario del 20% de la reinversión del monto de las utilidades anuales. Esto va a ocurrir durante el ejercicio 2024, 25, 26, 27 y 28. Otro beneficio es el tema de la depreciación acelerada para maquinarias y equipos, ¿no? Que sean utilizados por las empresas que estén comprendidas dentro de esta norma y sean equipos, maquinarios que hayan sido adquiridos dentro de los ejercicios del tramo desde el 2024 hasta el 2028, que es la fecha de vigencia de esta ley, y que están afectados, sean afectados por la producción de rentas gravadas. Es decir, van a poder depreciar aplicando sobre el valor, el porcentaje anual de depreciación hasta del 33,33% durante los ejercicios 2020, este año 2024 y el próximo año 2025, y será el porcentaje del 20% para la maquinaria y equipo adquirida en el 2026, 27 y 28 hasta su total de depreciación. También tenemos el tema que aplica más que todo para contribuyentes del régimen general y del régimen MIPE tributario, que desarrollen estas actividades y que contraten trabajadores. O sea, por este ya es un tema de un beneficio laboral, ¿no? Porque dices deducción adicional por contratación de trabajadores del sector, es decir, actividades como el sector textil, confecciones, agrario, riego y agroexportador. ¿Qué es lo que nos dice la norma? Que si contratan a uno o más trabajadores nuevos para efecto de la determinación del impuesto a la renta, de los ejercicios gravables también desde el 2024 hasta el 2028, pueden aplicar una deducción adicional equivalente ya sea al 50% para los ejercicios 2024 y 2025 y 30% para los ejercicios 2026, 27 y 28, sobre la remuneración básica que le paguen a ese nuevo trabajador. También hay requisitos que se tienen que cumplir, pero nos permite tener esa deducción adicional que también va a ser en pro de la empresa, porque quieras o no le aporta una mayor utilidad. Otro beneficio importante que es el pago de la salud. Esto va a aplicar más que todo para el régimen agrario, pero también lo dice esta ley, la ley 31969, que ellos van a seguir tributando por el e-salud, el pago al e-salud con el porcentaje del 6%, que es menor que un régimen general. Un régimen general actualmente aporta con un 9% por sus trabajadores. Con esta ley te mantiene ya no escalonado, sino hasta el 2028, que se va a aportar con el 6%. Siguiente, por favor. Ya. Dentro de otro de los temas tributarios a considerar, también está ya para la empresa constituida, porque generalmente los accionistas son extranjeros. Pueden ser de Chile, pueden ser de Colombia, de cualquier otro país, pero van a ser los socios de la empresa nacida, constituida en Perú. Entonces, acá también hay que ver el tema o cumplimientos tributarios que se tienen que hacer. Quizás no en el primer año de constituida, quizás en años posteriores. Todo va a depender de los ingresos o del tipo de transacciones económicas que realicen con sus partes vinculadas, es decir, ya sea con sus socios o accionistas. Es el tema de precios de transferencia, ¿no? Que más que todo es una declaración informativa que se tiene que presentar a SUNAT. No se paga impuesto, pero sí se tiene que informar. Y es importante, considero importante mencionarlo para que estén informados de los cumplimientos tributarios que la nueva sociedad puede tener en el país, ¿no? En el Perú. También el tema de los no domiciliados, que Hugo bien lo mencionaba en la parte laboral, en la parte societaria, que es cuando ya vayan a trabajar acá,
cuál es el impuesto a la renta que puedan pagar los sujetos no domiciliados. Para ello, en el Perú tenemos muchos convenios vigentes. No sé, siguiente, por favor, como para poder explicar los convenios que tenemos. Actualmente tenemos convenios para evitar la doble imposición tributaria suscritos con Chile, con Canadá, con Brasil, con Corea, con México, Portugal, Suiza, Japón. Tenemos el convenio de la CAN. Sé muy bien que en la región Perú es uno de los países que menos convenios tiene, pero dentro de los que tienen están bastante bien estructurados y que hacen que de tener trabajadores extranjeros acá no sea, pues la tributación no sea un costo excesivo, ya sea que lo quiera afrontar la empresa o lo vaya a afrontar ese trabajador, no equivale a un costo excesivo. Sí es manejable. Por estas razones es bastante atractivo poder hacer soft landing acá en Perú. El trámite de obtención del RUC demora lo que te demora la atención en un centro de servicio, no requiere de mucho papeleo y una vez que uno tiene el RUC ya puede ese mismo día empezar a operar, porque ahora todo es lo que es el sistema de emisión de comprobantes es electrónico, los libros son electrónicos, ese mismo día se puede empezar a facturar. Razones por las cuales los invitamos a venir a invertir en Perú. Ahora va a continuar con la exposición. Diego, te doy pase. Muchas gracias, Olga. Muy interesante tu presentación. Por supuesto, también la de Hugo. Yo voy a hablar desde la parte chilena. Ahora, ya Hugo y Olga estuvimos viendo todos los aspectos desde Perú, ¿ya? Desde cómo constituir una empresa en Perú, desde la parte corporativa, desde la parte tributaria también, cómo tributan en Perú las rentas, ¿ya? Y yo voy a hablar ahora sobre la parte de la internacionalización de los negocios, ¿ya? Con ciertos puntos, temas bien puntuales, en definitiva, que es lo que les interesa a los empresarios que quieren instalarse en otro país, y particularmente en este caso en Perú. Por eso que ahí más o menos lo resumí en dos preguntas clave que las vamos a ir desarrollando. Y la primera es, ¿en qué empresa chilena se radicarán los derechos o acciones de la empresa que voy a tener constituida en Perú? Y esto es importante ya que lo recomendable siempre que nosotros hacemos acá en la oficina es alocar los derechos o acciones de una sociedad de inversiones en una sociedad de inversiones chilena, por un tema de limitación de riesgo y también para no asignar aquel riesgo a alguna de las empresas operativas chilenas, ¿ya? Muchas veces pasa en empresarios que tal vez no han sido asesorados o no han hecho la consulta pertinente, que el dueño de las acciones de la empresa peruana, el dueño de las acciones peruanas en Chile es una empresa operativa chilena. Entonces ahí hay un problema porque al final es tener todos los riesgos en un solo canasto. Y lo que queremos hacer justamente es separar los riesgos. Y por eso que nosotros solemos hacer una sociedad de inversiones arriba de las sociedades, empresas operativas, y dentro de esas empresas operativas, aguas abajo de la sociedad de inversiones, está una de ellas, un bracito que es Perú en este caso, la empresa fuera del país, ¿ya? Y eso solamente lo hacemos por un tema de distribución de riesgo, ¿ya? Entonces, eso es como el dato número uno que siempre hay que hacer. Después, el tema es la segunda pregunta: ¿cómo me preparo para internacionalizar el negocio? ¿Ya? Y ahí tenemos otras subpreguntas, es determinando el costo de inversión, por un lado, y por el otro lado, obteniendo el financiamiento de la empresa. Es decir, ¿cómo determino el costo de la inversión y cómo obtengo el financiamiento de la empresa? Son dos preguntas que son claves también en este caso, ya que esto a nivel tributario repercute en la obligación en Chile de justificar la inversión de los dineros o las remesas de dinero que yo envío a Perú. También implica lo que decía Olga respecto a la regulación de los precios de transferencia, que son los contratos que se celebran entre empresas relacionadas cuando está una en el extranjero, que en este caso también se ve, y ahí lo vamos más rato a conversar un poco más. Y también otro tema que es importante, que es la legítima razón de negocio. Esos tres puntos son los que se ven, o que el Servicio de Impuestos Internos también revisa al momento de obtener financiamiento para una empresa relacionada
del grupo económico que tenemos en Chile, en Perú en este caso, ¿ya? Entonces, esos son importantes, siempre hay que tener en cuenta. Ahora, la siguiente PPT vuelve con otro tema que también es importante para ustedes, que es los vehículos de inversión hacia Perú, que está relacionado con lo anterior. Entonces, ahí estábamos hablando recién de eh, precio de transferencia o la inversión, estábamos hablando también de los vehículos de inversión. Entonces, en este caso, los vehículos de inversión pueden ser dos: préstamo o aporte de capital. ¿Ya? Préstamo, estamos hablando mediante una entidad bancaria, ¿ya? Ahí, puse ahí del banco de la empresa o del grupo chileno. Muchas veces se hacen operaciones ahí donde la empresa, el banco chileno, con el que trabaja la empresa chilena, se hace el préstamo por ese lado, ¿ya? Con una tasa preferente, generalmente incluso hay un beneficio tributario ahí que lo pueden aprovechar los bancos. Y otra forma del préstamo es préstamo entre empresas. Desde la misma sociedad de inversiones que tenemos en Chile, de nuestro grupo empresarial, por ejemplo, nosotros hacemos un préstamo de esas inversiones o de otra, puede ser hasta una empresa operativa chilena, hacemos un préstamo hacia la empresa peruana para la inversión que queremos hacer en Perú. Esto aquí no estamos hablando de la inversión inicial que hablaba Hugo de $100, ¿ya? La sociedad generalmente en Perú se construye con un capital mínimo que hay que depositarlo en una cuenta corriente allá en Perú, pero después cuando ya queremos hacer que funcione la empresa, en definitiva, ya tenemos que hacer una inversión de dinero para compra de materiales, contratación de personal, etcétera. Y ahí hay que hacer una inyección de capital hacia allá. Entonces ahí estábamos hablando que puede ser mediante préstamo del banco o préstamo interempresa. Cuando hablamos de préstamo interempresa, hay tributa ese préstamo con una tasa general del impuesto adicional. ¿Ya? Excepción, en este caso, por supuesto, que hay un convenio con Perú que es del 15%, que es para evitar la tributación, la doble tributación entre Chile y Perú. Ahí también tenemos los precios de transferencia que lo vamos a conversar luego. Y la segunda opción ya es aporte de capital, ¿ya? Y no hay ningún problema que se haga un aporte de capital desde la misma empresa chilena, perdón, pero lo único que importa, como dice ahí en la PPT, es que los fondos que se aporten en la empresa peruana, que se aumente el capital de la empresa peruana, hayan completado la tributación en Chile, es decir, que hayan pagado el impuesto de primera categoría en Chile, para poder de ahí aportarlos a la empresa peruana, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos préstamo, por otro lado tenemos aporte de capital. Por supuesto que nosotros generalmente recomendamos mediante préstamo, ¿ya? Si es mediante entidad bancaria o mediante capitales internos del grupo económico o de alguna de las empresas operativas o de las inversiones, esa es una decisión que generalmente se la dejamos al cliente y que nosotros podemos aconsejarlo dependiendo de las necesidades que tenga, ¿ya? Siguiente presentación. Bueno, después tenemos el retorno de divisa, que es la otra patita. Ya vimos qué hacemos cuando mandamos capital para allá, hacemos que empiece a funcionar la empresa allá y después en algún momento vamos a querer que retorne las utilidades de la empresa peruana a las chilenas. O sea que estamos en Chile, entonces queremos que al final devuelvan las utilidades, vuelvan las utilidades. Muchos clientes a veces quieren dejar las utilidades en el extranjero, no hay ningún problema, pero muchas veces quieren que vuelvan. Y en este caso, para eso está PPT. Cuando hablamos ahí como para hablar de terminología un poco más técnica, cuando hablamos de sociedades de personas, como las limitadas, como las empresas limitadas, estamos hablando, chilenas por supuesto, estamos hablando de remesas de utilidades, ¿ya? Cuando estamos hablando de sociedades de capital, como una SPA o una sociedad anónima, estamos hablando de remesas de dividendos, ¿ya? Son sociedades por acciones, dividendos, limitadas, utilidades. Así se llama técnicamente. Ahí en el convenio de doble tributación que está firmado entre Chile y Perú, se da la opción para elegir en qué país pagar los impuestos por las utilidades o dividendos que retornen a Chile, ¿ya? De la empresa peruana. O sea, nosotros podemos elegir ahí si es que se elige tributar en Perú por esos dividendos o si o se elige tributar en Chile, ¿ya? Si se elige tributar en Perú, la empresa chilena, ahí tiene, si la empresa chilena tiene menos del 25% de acciones o derechos de la empresa peruana, en Perú se tributa con un 15% de impuesto a la renta, ¿ya? Y a su vez, si la empresa chilena tiene más del 25% de las acciones o derechos de la empresa peruana, se tributa con un 10% de impuesto a la renta. Entonces, ahí el consejo, por supuesto que la recomendación de nosotros va a depender de ese porcentaje que tiene la empresa chilena de las acciones en Perú o derechos en la empresa peruana, ¿ya? Ahora, si se elige tributar en Chile, se acoge a la regla general chilena. Ahí no hay ningún inconveniente. Y lo importante de todo este tema del retorno de la divisa es lo que está al final de la PPT,
que es que el pago del impuesto a la renta que se paga en Perú, en este caso, es crédito contra el impuesto a la renta pagado en Chile. ¿Ya? Entonces ahí hay un descuento contra el impuesto a la renta pagado en Chile. Eso es súper importante también a tener en cuenta. Ahora, si nos vamos a a la siguiente PPT, aquí tenemos un cuadro comparativo en realidad del Tratado Internacional para evitar la doble tributación, ¿ya? Entre Chile y Perú, que ahí estamos hablando del régimen general, ¿ya? Y con convenio. ¿Ya? Por ejemplo, los servicios prestados en territorio peruano están con convenio con una tasa del 0%. Asistencia técnica, 0% también. Distribución de dividendos, lo que estábamos hablando recién, tiene un máximo del 15%. Así que se elige tributar en Perú. Ahí estamos hablando de lo que estábamos viendo recién. Si es un 25% de las acciones, más o menos el 25% de los derechos o acciones que se tengan en la empresa peruana. Regalías también hay un 15%. Préstamos de empresas no vinculadas, también tenemos un máximo un 15%. Ganancias de capital, 30%. Ganancias de capital en bolsa, 5%. Por eso que en este caso el convenio para evitar la doble tributación suscrito entre Chile y Perú es bastante bueno, dependiendo del rubro también. Hay distintos temas que ahí, si alguno tiene alguna consulta específica, se la podemos responder porque dependiendo del rubro, es dependiendo el impuesto a la renta que se aplica. ¿Ya? Siguiente presentación, por favor. Bueno, y después, aquí era lo que les comentaba antes, que es la contratación entre empresas relacionadas. ¿Ya? Ya que aquí vamos a tener una empresa chilena y vamos a tener una empresa peruana, donde están relacionadas ambas, porque la empresa chilena, en este caso una sociedad de inversiones, como nosotros la hayamos recomendado, va a ser dueña de las acciones de la empresa peruana. Entonces, estas dos son empresas relacionadas a todos los efectos legales. ¿Ya? Entonces, estos contratos, generalmente, partiendo un poco más atrás, en realidad, generalmente se habla de préstamo también y de servicios que se prestan entre la empresa chilena y la empresa peruana. Ahí se generan contratos, ¿ya? De servicios, de prestación de servicios varios, dependiendo del rubro. ¿Ya? Alguna área más técnica de la empresa que requiera hacer alguna asesoría, por ejemplo, técnica en la empresa peruana, en alguna empresa que le prestan servicio a Perú, y así. Se pueden intercambiar el conocimiento y para eso hay contratos. Y esos contratos que se celebran entre las empresas relacionadas tienen que hacerse acorde a mercado. Es decir, se tienen que analizar los mercados específicos donde se llevan a cabo las transacciones. ¿Por qué? Porque el Servicio de Impuestos Internos exige que entre empresas relacionadas dichos valores que se cobran unos a otros sean precios de mercado. ¿Ya? ¿Para qué? Por un tema de lo que dice al principio, lo que dice más allá, que se aplican las normas de precio de transferencia, que se refiere a la correcta tributación de aquellas empresas que, perteneciendo a grupos multinacionales, llevan a cabo transacciones entre ellas. ¿Ya? O sea, es por un tema de que el Servicio de Impuestos Internos en Chile lo que busca es que se aplique la correcta tributación, que paguen el impuesto que corresponde a los servicios que se prestan. Porque perfectamente nosotros podríamos bajar el valor del servicio o subir el valor del servicio a nuestra discreción. Entonces ahí está el Servicio de Impuestos Internos siempre viendo cuáles son los valores de precios acorde a mercado. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a eso, para que también ustedes estén atentos a ese tema y no se les ocurra poner precios que son o muy altos o muy bajos al mercado, porque el servicio los va a objetar y los va a tasar también. Entonces, eso es nuestra presentación por el lado chileno. Cualquier duda que tengan adicional a este tema, por supuesto que nosotros podemos hacerla y feliz de apoyarlos. Ahora le doy la voz a Fernando Maldonado, que va a finalizar la presentación. Muchas gracias, Diego, muchas gracias, Hugo, muchas gracias, Olga, y por supuesto, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que están conectados, atentos, escuchándonos. Bueno, ustedes lo dijeron ya casi todo, yo estuve atento leyendo el chat, sé que hay muchas preguntas, por respeto al tiempo vamos a leer tantas como alcancemos, pero sabemos que teníamos un tiempo limitado para este webinar. Entonces, bueno, sin darle muchas vueltas, vamos a comenzar leyendo. Roberto Palacios dice, ¿cómo accedo a gestionar mi cambio de calidad migratoria como ciudadano chileno por acuerdo Mercosur? Me parece que esa va para ti, Hugo. Gracias, Fernando. Bien, a ver, ok, bueno, Chile está dentro del acuerdo Mercosur. Una de las principales acciones que vamos a realizar para el cambio de calidad migratoria es que cuando este ciudadano opte por venir a Perú, ingrese como turista, de preferencia con un pasaporte, y que traiga consigo sus antecedentes chilenos,
durante los últimos 5 años anteriores a haber ingresado al país. Con ello, se gestionan los documentos necesarios en Perú y se presenta todo por Agencia Digital de Migraciones. Ese es el trámite. Perfecto, clarísimo. ¿Puedo ser representante de una sociedad peruana con el pasaporte de Brasil? Más allá del país, puedes sí ser un representante de una sociedad peruana. El punto es que, como lo indicaba al inicio de mi exposición, es que básicamente el kit del asunto es que vamos a poder encontrar tal vez una brecha al momento de ejecutar poderes ante la autoridad tributaria que en Perú se llama la SUNAT. Sin embargo, sí puede ser un apoderado común para poder tener facultades y cuando ingreses a Perú gestionarás tu autorización para firmar contratos, salvo que hayas ingresado con una visa de negocios que te exime de eso, y después puedes realizar actos societarios en el país, ¿no? Siempre y cuando estés como apoderado. Perfecto. Mira, Ángel Campos tiene una pregunta doble. ¿Cómo sé que mis acciones están registradas a mi nombre en una SAC? Y la segunda es, en una SAC, ¿cuál es la formalidad a seguir para transferir mis acciones a terceras personas? Ok, Ángel, mira, en una sociedad anónima cerrada, tus acciones se van a registrar en el libro matrícula de acciones, que es un libro societario que lo maneja la sociedad, y tú como accionista vas a obtener un certificado de acciones que es como si fuese un diploma, vamos a llamarlo así. Y eso es lo que acredita que tú eres el titular de las acciones en esa sociedad. Y la formalidad para seguir, bueno, la formalidad es un acuerdo escrito. Muchas de las sociedades lo que realizan es o bien transfieren acciones a través de junta, y eso se encuentra plasmado en el libro de la Junta General de Accionistas, o en su defecto un contrato privado suscrito en la cual suscribimos a ambas partes de puño y letra o de forma digital. No es necesario que tú estés en el Perú y algunas veces lo que se hace es que le damos un lugar común para ese documento, sin embargo, debajo de tu firma se coloca suscrito en Lima, en mi caso, por ejemplo, y en el caso de un ciudadano chileno, diría suscrito en Santiago o en cualquier ciudad de Chile con fecha 20 de marzo. Y eso se informa a la autoridad tributaria SUNAT. Perfecto. Si van saliendo más preguntas, las pueden dejar en el chat. Las vamos a intentar responder todas bien rápido y conciso como lo estamos haciendo hasta ahora. José Celada pregunta, ¿puedo ser contratado en Perú sin carnet de extranjería como turista? Le agrego otra pregunta ahí. ¿Existe alguna figura de carnet de extranjería en trámite, por ejemplo? Y, a ver, para ser contratado tienes que tener una calidad migratoria habilitante, que es lo que dice. En resumen, es que tengas un carnet de extranjería que esté vigente. No puedes ser contratado con un carnet de extranjería que está en trámite. Es decir, todavía no hay un pronunciamiento por parte de Migraciones, por ende no tienes un número de carnet de extranjería y esto no va a ser plasmado en un contrato laboral. Y si lo hacen, hay una infracción, ¿no? Perfecto. Juan Carlos Latorre pregunta, estaba para ti, Olga. ¿Cómo me acojo al régimen agrario? Está silenciada por si acaso, Olga, así que parte, por favor. Perdón. Ya. Para el acogimiento al régimen agrario, primero tiene que ser, han tenido que haberse al momento de la inscripción o posterior a ello acogerse al régimen general. Estando ya en el régimen general, yo puedo optar por acogerme al régimen agrario presentando una solicitud, que es un formulario, el formulario 4888, que se presenta hasta el 31 de enero de cada ejercicio, donde yo señalo que voy a cumplir con todos los requisitos, como es no tener obligaciones pendientes de pago. Cuando digo obligaciones pendientes de pago, te miran los tres últimos periodos, en un ejercicio, tres últimos periodos consecutivos, o ya sean tres periodos alternados, pero yo no puedo tener incumplimiento. Y básicamente que mi sede productiva, o sea, mi domicilio fiscal, porque puedo tener también establecimientos anexos, pero el principal no esté ubicado ni dentro de Lima
este, ni el Callao, porque por lo general lo que es el sector del agro están en regiones del Perú, ¿no? Entonces, cumpliendo con esos requisitos, yo presento el formulario, se entiende tácita la aceptación y el periodo de enero yo ya lo declararía como régimen agrario, a menos que pues SUNAT posterior en alguna fiscalización detectara que yo no cumplí con alguno de los requisitos. Y eso es. Similar a lo anterior, Eduardo Urbina pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre el régimen MIPE tributario versus el régimen general por actividades? Así muy en concreto, directo. Es que no hay límites de actividades, o sea, te digo, es para ambos regímenes, abarcan a todas las actividades, mejor dicho, comerciales existentes en Perú. La diferencia es más que todo en los ingresos netos, la proyección que tengas. Si uno se proyecta tener más de 1.700 UITs de ingresos netos, que son $421.000 aproximadamente, creo que se los indiqué. eh, no, 1.700 UIT son como que $2,500,000 aproximadamente. Yo no puedo estar en el régimen MIPE tributario. Sí o sí tendría que acogerme desde primera instancia al régimen general. Pero si es por actividad, puedes estar perfectamente en cualquiera de los dos. Perfecto. Preguntan, ¿pueden comentarnos un poco sobre la tasa de aportaciones de e-salud? Bueno, en- ahí sí tendría yo más que todo preguntar, Juan Carlos, no sé, por ejemplo, es que hay un beneficio para los trabajadores que están en el régimen agrario, que la tasa actual, o sea, desde este año hasta el 2028, el empleador, o sea, la empresa aportará por el trabajador con una tasa de un 6%, que ese es el beneficio para los de ese régimen. Para los del régimen MIPE, régimen general o cualquier otro régimen, la tasa de aportación es del 9%. Perfecto. Eduardo Urbina pregunta, hola, ¿cuánto tiempo debe estar en Perú para tributar como persona residente y cómo aplica eso? Son 183, en el lapso de un ejercicio, Eduardo, o en el lapso de 12 meses, que es desde tu ingreso al Perú, tú has tenido que estar ya sea 183 días consecutivos o alternados, pero se toma un año. Y a partir del año siguiente en el que cumples tú con ese plazo de los 183 días, ya sea consecutivos o alternados, tú ya te consideras como un domiciliado. Antes de eso, seguirás tributando como un no domiciliado, a menos que vengas de alguno de los países integrantes de la CAN, que es Colombia, Ecuador, Bolivia. Entonces, porque para ellos sí les aplica desde que están acá sin necesidad de que cumplan los 183 días en aplicación al convenio, que tributen como un peruano, un residente de Perú. Perfecto. Mira, Juan Carlos Latorre ha hecho varias preguntas, esta está interesante, ¿ah? Si solicito un préstamo al Banco de Chile para prestar a la empresa peruana, ¿aplicaré tasa del 15%? Ahí eso le respondo yo. No, no hay tasa, en ese caso la tasa es cero. ¿Ya? Porque el banco tiene un beneficio tributario ahí que si mal recuerdo, es del 5%, 4 el 5%. Pero las tasas, en realidad, del 15% se aplican siempre cuando son préstamos interempresas. ¿Ya? Es decir, cuando hay una empresa chilena que le presta dinero, fondo, capital, a una empresa relacionada en Perú, ahí hay por convenio, ¿ya? El convenio paritario de tributación se aplica una tasa del 15%, pero en el caso del banco no. Ese es otra tasa y ese beneficio se lo lleva el banco en este caso. Pero la persona que recibe el préstamo no paga impuestos. Perfecto. Bueno, esas son las principales preguntas que llegaron al chat. Estoy seguro que pueden quedar más preguntas para profundizar sobre algunos de los temas. Está el correo de contacto ahí, pueden escribir preguntando por cualquiera de los abogados de hoy día, por cualquier tema, y los vamos a atender y responder feliz de la vida. Marcela. Muchas gracias, Fernando. No te quería ni interrumpir porque lo haces excelente, todo moderador. Yo la verdad felicitarlos porque la presentación fue súper completa, súper interesante y además me consta que ustedes, mira, además de repetir
muchas preguntas que nos llegaron y me alegro porque a veces son un poco tímidos, así que qué bueno que hayan podido preguntar harto. También contarles a todos nuestros asociados que nosotros los conocemos bien y ustedes, además de dar asesoría legal propiamente tal del tema de la constitución, qué tipo de sociedad, régimen impositivo, etcétera, ustedes son un partner de las empresas, de las personas acá en Perú. O sea, de la parte estratégica, contactos. Yo sé que ustedes tienen el tema de poder ser representante acá en Perú. Entonces, dejar muy abierto también la invitación a nuestros asociados para que los quieran contactar ya no solo como un abogado en Perú, sino también como un brazo operativo, un partner que los pueda ayudar en su internacionalización. Así que los felicito por eso y los dejamos en contacto tanto con nuestros asistentes como con todos los socios de la Cámara. Perfecto, Marcela. Muchas gracias a la Cámara por el espacio y nuevamente muchas gracias a mis colegas por su presentación, su conocimiento el día de hoy y por supuesto gracias a todos los asistentes del día de hoy. Exacto. Y siguen Muchas llegando gracias. preguntas, pero los dejamos en contacto. Sí. Muchas gracias. Que estén muy bien. Nos Gracias a vemos. Que todos. estén bien. Chao, Hey, chao. Un chao, abrazo. gracias por Todos. su tiempo. Un Nos Chao. vemos en abrazo. Perú. Chao. Chao, chao.